chao, le pedí a Dios, chao, con como el canecalén, que estén todo bien. Los trajeron para acá, le dieron esta tierra, porque esta tierra nos servía para sembrar. Yo creo que la historia del mundo es la historia de las conquistas. Esto ha ocurrido siempre. Yo hablaba netamente en ranqueles, digamos, porque mi bisabuela y yo hablaban solamente así, hablando. Pero yo no sabía nada de castellano. Sí, fue un genocidio, es evidente. Al sur de Córdoba, las barrancas del río Popopis o Quinto indican el comienzo del último departamento de la provincia, que lleva el nombre de quien fuera conocido como el conquistador del desierto y uno de los artífices de la Argentina moderna, el general Roca. Villa Sarmiento es un pequeño pueblo del sur cordobés que todavía conserva sus caseríos de ladrillo asentado en barro y las calles sin cemento, tapizadas de guadal. Sarmiento es también el lugar histórico que vio partir a Lucio B. Mansilla hacia su famosa excursión a los indios ranqueles en 1870. Hacia el 1800, el Estado argentino no ejercía soberanía alguna sobre las tierras ubicadas al sur de lo que hoy es la provincia de Córdoba, parte de San Luis y La Pampa, sino que eran habitadas por el pueblo ranculche o ranquel. A mediados del siglo XIX, los gobernantes de nuestro país comenzaron a querer consolidar el Estado Nacional, y para esto se dispusieron a ocupar tierras indígenas. Para concretar el objetivo, construyeron sobre lo que era entonces el límite sur del país una línea de fuertes y fortines, una suerte de destacamentos militares para custodiar la frontera. En mayo de 1869, 3 expediciones partieron de la comandancia de Río Cuarto, con la orden de avanzar hacia el sur. Las columnas estaban al mando del coronel Antonio Baigorria, ya que Mansilla, el comandante de la frontera sur, se encontraba enfermo. Una de esas caballerías avanzó por el paso de las Arganas, cruzando el río Quinto, para establecer el lugar del nuevo fuerte, al que llamaron Sarmiento. El fuerte principal era el fuerte de Sarmiento, y los otros importantes eran el 3 de febrero y el Arredondo, que estaban a una distancia de unos 50 kilómetros uno de otro. Villa Sarmiento nace como fuerte sobre el río Quinto al decidir el presidente de la República, Domingo Faustino Sarmiento, que la frontera contra el indio avance 20 leguas del río Cuarto al río Quinto. Entonces, el encargado en ese momento, el comandante general de la frontera sur de Córdoba, era el coronel Mansilla. El coronel Lucio Victorio Mansilla era el comandante general de la frontera sur de Córdoba con asiento en Río Cuarto. A Mansilla se lo recuerda hoy por su incursión tierra adentro en 1870 hasta las tolderías de Leubucó, el viaje que relató en su libro más famoso, Una excursión a los indios ranqueles. Aún con los inevitables prejuicios de la época y en un marco cultural propio del blanco, el coronel describió a los ranqueles como pocos lo hicieron en ese momento. Mansilla sale en el año 1871, sale de Sarmiento Viejo todavía, y realiza su famosa excursión a los indios ranqueles, ¿no es cierto?, para reafirmar el tratado de paz con Mariano Rosas, el cacique general de las tribus ranquelinas. Si bien este fue el motivo oficial de su visita hasta Leubucó, el centro político y sede del gobierno del cacique Mariano Rosas, Mansilla emprendió el viaje movilizado por una cuestión meramente personal, su afán de conocimiento del otro.
Para el año 1850, el pueblo ranquel estaba dividido en 3 grandes grupos. El linaje de los Nahuel, cuyo apellido cristiano es el Cabral, el Ramón Cabral, el platero, es el más conocido de todos ellos. El linaje de los Nerró, de los Zorros, los Rosas y los Pichún, que son los Baigorritas. A estas divisiones, que Mansilla describió muy bien en su libro, el ejército las aprovechó para sus intereses de ocupación. Independientemente de pertenecer a un mismo pueblo, tenía cada cual sus propias apetencias personales de poder, sus propios intereses, y vivían digamos, en una constante tirantez por todos los asuntos internos de la tribu. Tras cabalgar 400 kilómetros en 18 días, Mansilla y el grupo de 15 personas que lo acompañó arribaron a las tolderías del cacique Panquitruz, también conocido por su nombre cristiano, Mariano Rosas, que le fue dado por el mismo Juan Manuel de Rosas, de quien fue prisionero por 10 años hasta que logró fugarse. Mansilla él mismo lo define como una calavariada militar, su viaje a Leubucó. Cuando Mansilla se larga a Leubucó, en esos 18 días que hace la excursión, se suceden en la frontera otros acontecimientos, por ejemplo, que a su vuelta se encuentra con que estaba destituido de su cargo de jefe de la frontera, por lo tanto el tratado que había ido a firmar con los ranqueles prácticamente no tenía vigencia porque no tenía, digamos, el apoyo oficial, y trae algunas complicaciones. Y el Tratado de Paz, lamentablemente, era una burda trampa, porque había una ley del año 68, una ley nacional, que determinaba la ocupación de la Pampa, la ocupación militar de la Pampa. De manera que todos estos tratados que se hicieron después del 68 fueron tratados de dilatación, digamos, esa es la verdad. Mansilla, más allá, y yo le agradezco como lector el hermoso libro que escribió, pero por alguna documentación así tangencial que he tenido oportunidad de ir viendo, analizando y descubriendo, Mansilla realmente, a pocas horas de salir de Leubucó nuevamente hacia la frontera, ya estaba traicionando el tratado que había celebrado con los jefes ranquelinos. El 18 de agosto de 1877, 6 meses antes de la embestida final contra el pueblo ranquel, muere Mariano Rosas, quien fuera considerado el último gran cacique ranquel. En principio se debilita el poderío ranquel porque gran parte del pueblo ranquelino, las lanzas, su fuerza bélica, pasa a la frontera al servicio del ejército. Mientras tanto, comienza ya la última década donde la economía ranquelina comienza a decaer, donde sus campos, sus rastrilladas, sus aguadas de alguna manera ya habían sido conocidas y descubiertas, ya había planos, entonces las partidas militares ligeras que se armaban y penetraban el territorio, daban un golpe y volvían, ya les resultaba más fácil. Por lo tanto, digamos, se comenzaba a batir el territorio indígena de una manera más diaria, cotidiana, y esto obviamente iba resintiendo a todo el grupo. Tras la muerte de Rosas, su hermano Epumer asumió el cacicazgo y es quien planteó la resistencia final, que no fue más que una desorganizada retirada, ya que la avanzada del ejército era incontenible. Luego el resto del pueblo ranquelino fue capturado de a miles y desparramado prácticamente en todo el territorio de la nación, en Tucumán, en Buenos Aires, en la capital federal, y allí comienza otra historia, ¿no? La historia de enmascarar la identidad,
para todos estos miles de indígenas, de que no figuraran siquiera en los censos de población, o que figuraran como argentinos, digamos. Ya en 1880, cuando el Estado liberal plantea la Argentina planteada por la generación del 80, digamos, ya la población indígena prácticamente desaparece, aunque no desaparece, sigue estando, pero sí tapada, ¿no? La línea de frontera establecida al sur de Córdoba permaneció hasta el año 1879, cuando Julio Argentino Roca, siendo ministro de guerra del presidente Avellaneda, decidió la ocupación militar de La Pampa y la avanzada final sobre los pueblos originarios. Después de la década de 1880, entonces, muchos fuertes y fortines se fueron desmantelando y los pocos pobladores que quedaron se levantaron sus cositas y se fueron. ¿A dónde? Generalmente a la estación de ferrocarril más cercana. Como en su momento fue que las vías de comunicación eran rastrilladas y que fue lo más importante que determinó que se hicieran los lugares o emplazamientos, con el tiempo, después que pasó el periodo de lucha, fue el ferrocarril el que determinó dónde estaban los focos de población. Es decir, si no pasó, si el fortín no estaba cerca de donde hubo una estación de ferrocarril, desaparecía esa pequeña población que se iba gestando. Porque el gobierno extendió las líneas de ferrocarril y con él empezaron a venir miles y miles de inmigrantes que comenzaron a bajarse en las distintas estaciones y comenzaron con la cría de ganado, el cultivo de la tierra, la siembra, en fin, y empezó a haber trabajo en esos sitios. Muerto el cacique Mariano Rosas, tuvo tan poca tranquilidad como cadáver que como guerrero. 2 años después, el coronel Racedo profanó la tumba y entregó su cráneo a Estanislao Ceballos, quien poco después lo donó al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en cuyas vitrinas permaneció durante 123 años hasta la repatriación. La primera idea de repatriar los restos de Mariano Rosas fue de gente no indígena y terminó en manos del pueblo, lo que esto es muy significativo y quienes participamos de aquella idea original, embrionaria, nos llenó de satisfacción porque, bueno, era un acto de justo homenaje. En 2001, los restos de Mariano Rosas fueron depositados en Leubucó, al norte de La Pampa, donde ahora descansan. Este fue el primer acto de recuperación de una cultura sistemáticamente avasallada desde que el Huinca, o cristiano, pisó La Pampa por primera vez. Le sirvió de cohesión, le sirvió de ejercitar la memoria, se reconocieron entre ellos y hubo un periodo con mucha efervescencia en este sentido. Hay quienes señalan el año 1880 como el último periodo de vigencia del pueblo ranquel como una unidad autónoma y libre. A partir de allí, comenzó un eterno peregrinar que terminó desgajando su identidad, tal como lo reflejan algunas crónicas de la época. Cuando Baigorrita es muerto en Chosmalal, el resto de su gente se agrupa y decide entregarse. Entonces son llevados al sur de Mendoza, a un cantón del sur de Mendoza, donde son de alguna manera clasificados y ya apartan algún lote de personas como para que queden en ese lugar y sean repartidos en algunos establecimientos agrícolas del lugar. Desde ese lugar, los ranqueles comenzaron sus peticiones para obtener tierras en la provincia de La Pampa, donde finalmente fueron trasladados a finales de 1899 en lo que hoy es Colonia Emilio Mitre. Bueno, ellos dicen que lo han traído por el asunto que esta tierra, como no les servía para aquella gente de los blancos, entonces ellos fueron a probar esa tierra y vio que esa tierra daba. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Lo vamos a trasladar para allá, se les da la tierra y que se vayan ellos porque no saben lo que trabajar, no saben lo que sembrar, no saben nada, entonces lo vamos a dar allá y nosotros vamos a ir a trabajar ahí porque será todo eso. Lo que ellos tiraban se daba todo. El actual departamento de Chalileo, en La Pampa,
Es una suerte de lejano oeste, pero de acá cerca. Fue este el lugar donde finalmente se asentaron los últimos descendientes ranquelinos a finales del siglo XIX. El recorrido por los parajes de este desierto, humano y productivo, nos hace pensar en la buena voluntad de nuestros gobernantes cuando le otorgaron al pueblo ranquel la propiedad de estas tierras. Que lo trajeron para acá, le dieron esta tierra, porque esta tierra no servía para sembrar. Se da una vez, a la otra vez es pobre. Las posibilidades de sobrevivir en estos lugares son escasas. Sin embargo, desde hace más de 100 años, el pueblo ranquel ha vivido aquí, en lo único que se le dejó, un pedazo de tierra improductiva. Esta tierra para trabajarla, no sé con qué habrá que engordarla, no sé, porque a lo mejor usted, por ejemplo, ahora a lo mejor va a agarrar un cacho de tierra que viene acá, usted lo cultiva, le va a dar lo que usted tire, todo. Al segundo año usted venga otra vez, y ya no va a ser tanto, va a ser más menos. A 30 kilómetros de Santa Isabel, en el oeste pampeano, está Colonia Emilio Mitre. Es este un pueblo que no llega a ser pueblo, sin calles marcadas y un centro abandonado donde apenas subsiste el registro civil. Las 36 familias ranqueles que habitan en el lugar viven dispersas entre el medanal. Acá ustedes son dueños de la tierra. Y la tierra sí, acá somos dueños de esta tierra sí. La mayor parte de la gente de Emilio Mitre vive aislada, ya que entrar o salir del pueblo es casi imposible sin un vehículo adecuado. Los 15 kilómetros de Guadal que hay hasta la ruta asfaltada se vuelven intransitables. Esta es la casa de Juana Cabral, donde a sus 89 años vive con uno de sus 5 hijos. Durante casi 40 años, la familia de Juana vivió en el rancho que todavía subsiste al lado de la vivienda que el gobierno pampeano les construyó hace apenas 10 años. Y acá sí es un poquito más difícil cuando uno tiene que, cuando les falta algo de alimentación también. Usted no puede, a lo mejor no le llega a nadie a vender los asuntos para comer una torta, para tomar un mate, y hay que ir a buscarlos. Y se hace más difícil porque hay que hablar de alguien para que los lleve. ¿A dónde van a buscar esas cosas? Y si no, ¿quién se les trae? ¿Cómo hacen? Y bueno, pasa acá, como saben decir la gente, ¿no? Un barcachillo. Así que y ahí compramos un poco. O sea, no muy mucho no le compramos porque es bastante medio pesado. ¿Qué cosas compran, por ejemplo, para tener, que no les falte? Y bueno, usted se puede dar cuenta que para la olla y la papa, cebolla, zanahoria, zapallo, y el fideo. A pesar de la falta de oportunidades, de los inviernos congelados y del calor agobiante que derrite los médanos en verano, la gente ha permanecido en el lugar. La colonia Emilio Mitre, la importancia que tuvo es que desde su creación en 1900 hasta hoy mismo, hasta hoy día, sirvió como un ámbito de resistencia cultural. Digamos, las familias así afincadas, independientemente de que continuamente la población estaba saliendo por cuestiones de trabajo de la colonia y muchos de ellos no volvían, pero siempre se mantuvo en ese lugar más concentrado el sentimiento y el reconocimiento como ranqueles. Y bueno, que ya le hemos acostumbrado a vivir en el campo, es una vida más tranquila, uno cuida lo que tiene. La familia de Perfecta Cabral fue una de las tantas que emigró de Emilio Mitre en busca de un mejor futuro. Yo me vine porque yo me casé, entonces me vine a vivir acá. Mi mamá quedó allá, Mitre. ¿Y tuvo sus hijos acá? ¿Tuvo sus hijos acá en Santa Isabel? ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo, mujeres tengo 9 y varones tengo 2. Perfecta heredó de su madre el oficio de tejedera, tarea que ha realizado durante toda su vida. ¿Y le ha enseñado a sus hijos a tejer y telar? ¿Algunos aprendieron? Nadie.
La Alicia ha aprendido a hilar. Hilar aprendieron, algunas. Pero por ahí, qué sé yo, mucho que no le gusta. A 30 kilómetros de Santa Isabel se encuentra Colonia La Pastoril, antes llamada Epumer. La Escuela Hogar 155 de este paraje reúne a casi todos los chicos de los ámbitos rurales. Somos vecinos de un paraje denominado Emilio Mitre, en el que viven descendientes de los ranqueles y los alumnos los hijos son alumnos del establecimiento. Los casi 40 niños que asisten a la escuela reciben educación, comida y alojamiento entre los meses de marzo y noviembre. Como las familias están tan lejos e incomunicadas, el director de la escuela lleva a los alumnos a sus hogares cada 15 días para que estén con sus padres. La escuela de Pastoril es una escuela hogar planteada como tantas otras del país, que coincidió un hecho muy importante, que así fue en su tarea docente Celina Mauro, hace ya algunas décadas, y supo captar y ver y entender en el ambiente y en la población de la zona de que tenía que hacer otro trabajo con esos chicos, porque ella veía que arrastraban una condición distinta. Y logró formar en esos chicos o en los sucesivos chicos que fueron pasando a través de algunas décadas el sentimiento ranquel. La presencia de la escuela ha sido vital en la recuperación de la identidad ranquelina y en el sostén de la comunidad. Que no haya enfermedad, que entre nosotros podamos estar unidos y que haya buen campo, buenos pastos para los animales que estén gordos, que no lo puculín para que los animales no se enfermen, que no haya peste, y chevamolí con media gualangán. Todos tienen que pedir, como uno va de viaje, bueno, él le pide el botachado que nos acompañe, que nos guarde, acompañe estoy mutatí, la abuela, acompañe estoy mutatí, quiere decir, le da una fuerza, como espiritualmente, ¿vio? Y eso era muy importantísimo y yo nunca me olvidé. Y un día dice mi bisabuela y mi papá y un tío, dice, este chico es necesario que le mandemos a la escuela, que por lo menos aprenda a hablar en español. Nosotros en La Pampa y en el ámbito ranquelino en general, ya no quedan casi hogares donde sea la primera lengua el ranquel. Mayoritariamente nuestros hermanos ranqueles de todas las regiones que conocemos tienen como primera lengua el español, y esto hace pensar que está en un avanzado estado de pérdida lo que es en cuanto a la lengua principalmente. Hace más de 11 años que Nazareno y Daniel recorren La Pampa como enseñantes de la lengua ranquel. Soy oriundo de este paraje, de La Pastoril, aunque vivo en Victorica hace muchos años. Daniel Cabral, por su parte, es nacido en Emilio Mitre, donde vive toda su familia. Y bueno, y nosotros como pioneros de lo que es el rescate de la cultura, nos abocamos en la muy difícil y costosa tarea de lo que es el lenguaje. Es una tarea que muy pocos la quieren hacer, cuesta mucho aprender sobre las cuestiones técnicas de un lenguaje, desmenuzarlo, aprenderlo, darlo vuelta para poder enseñarlo mejor. Junto con Daniel, que volvió a hablar la lengua de la infancia, han podido recuperar parte del idioma de su pueblo, crear una escritura y juntar más de 2000 palabras en un diccionario ranquel. En los últimos 100 años, el destino de la comunidad ranquel, como la de otros pueblos originarios, ha sido el de un genocidio sostenido en el tiempo, ya que se los persiguió, se los mató y a quienes sobrevivieron se los silenció. Sí, fue un genocidio, es evidente, porque cuando el Estado Nacional, la generación del 80, plantea integrar al proceso productivo del país todos los vastos territorios de La Pampa y del sur de las viejas provincias como Córdoba y San Luis y toda la Patagonia, se hizo esto sin pensar un minuto siquiera en integrar
a los pueblos que así vivían. No creo que fue un genocidio. Genocidio, la palabra genocidio, qué sé yo, el genocidio con los judíos de Hitler, ¿viste? Pero no creo que haya sido genocidio, no, me parece que es una exageración. Y en una estrategia de la que Roca fue un poco el mentor, se los denominó como chilenos, por lo tanto usurpadores del territorio, y con este mote se legalizó una guerra de exterminio. Aún, y lo que es peor todavía, en el remanente, en los sobrevivientes, porque se los acalló, se los escondió, se los excluyó durante 100 años. Hace algunas décadas, un grupo de estudiosos trabaja para demostrar que las acciones del Estado Nacional contra los pueblos originarios fueron en verdad un acto genocida. Dentro de los argumentos que apoyan esta tesis, se citan las declaraciones de las intenciones del Estado, donde se hablaba de exterminar a los indios salvajes y bárbaros de la Pampa y la Patagonia. Fue realmente un capítulo vergonzoso y que desgraciadamente los argentinos lo hemos vuelto a sufrir hace pocas décadas y ojalá que nunca más pase, ¿no? Yo creo que la historia del mundo es la historia de las conquistas. Esto ha ocurrido siempre. Y te digo esto de que yo no me gusta decir la conquista del desierto, porque ese desierto que nosotros vemos fue conquistado 1000 veces. Nosotros conocimos a los últimos aborígenes o indígenas del desierto, fueron los ranqueles. Pero antes de los ranqueles hubo muchas otras culturas. Y nosotros ahora ocupamos la Pampa, pero no sabemos si vamos a ser los últimos. Vamos a ver dentro de 50 años o 100 años si la Patagonia es nuestra. Y si hoy quienes descendemos de europeos o de inmigrantes habitamos el mismo suelo, el mismo medio que los ranqueles hace 100 años atrás, tenemos la misma responsabilidad y el mismo amor a ese terruño.